Obando Estrella. Maribel, muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Damos inicio con nuestras noticias. En relación a la firma de la Gran Coalición, la Alianza Cívica señala que la salida de diferentes organismos es solo parte del proceso de negociación, aunque no dudan en que se dará la unión de todas las fuerzas opositoras. Los detalles en el siguiente reporte. La Alianza Cívica está realizando un proceso exhaustivo sobre la conformación de la Gran Coalición, es lo que alegan los integrantes de esa organización ante las críticas hechas por otros movimientos que han desistido porque aseguran que son tácticas dilatorias. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, también destaca que antes de la situación política está la crisis sanitaria. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pidió tiempo para el 29 de junio para poder tomarse el tiempo que está estipulado en el proceso de ratificación de los documentos de estatuto. Lamentablemente, en la mesa multilateral esta solicitud fue denegada y se está pasando entonces a la firma del 25. Nosotros como organización política tenemos la obligación de consultar a todas nuestras bases. Estamos precisamente en estos días, en estos momentos, haciendo un proceso exhaustivo de pláticas, convencimientos, argumentaciones sobre este importante documento como es la conformación de los estatutos de la coalición nacional. Sin embargo, reiteran que no dudan en que pese a las renuncias que se han presentado, se dará la unión de todas las fuerzas opositoras. Hay otra importancia mayor que está pasando el pueblo nicaragüense, como es la pandemia. Insistimos de que en este momento, más que tener una discusión sobre un documento en particular, lo importante es demostrar qué es lo que está haciendo la coalición nacional, las fuerzas opositoras de Nicaragua para solidarizarnos y enfrentar esta pandemia que requiere la defensa de la vida, la protección de la vida, particularmente de las familias más vulnerables y asimismo del personal sanitario. De tal manera que eso es lo que está pasando. Nosotros visualizamos una unión de todas las fuerzas opositoras, no me cabe la menor duda, y estos son parte de los procesos de negociación, de ratificación, de construcción, de arquitectura. Con relación a tu pregunta, si hemos bajado el gas a la dictadura, todo lo contrario. Mantenemos, a pesar de las condiciones de la pandemia, una situación de lucha a nivel nacional, a nivel internacional, que no hemos parado de hacer. Vamos a continuar haciéndola para que en Nicaragua se den reformas electorales, para que en Nicaragua salgan los presos políticos, para que en Nicaragua se restituyan los derechos de garantía constitucionales y se cumpla lo acordado entre la dictadura y la Alianza Cívica. Para Acción 10, Valesca Rivera. Miembros del MRS suscritos a la Unidad Nacional Azul y Blanco solicitan que la unidad avance lo antes posible a través de la coalición para derrocar al gobierno y enfrentar la pandemia en el país. La Unidad Nacional Azul y Blanco destaca la difícil situación política en el país, la crisis sanitaria y la económica, de las que solo saldremos adelante, señalan, con la unidad de sus miembros. Nuestros derechos humanos siguen siendo violados por el régimen de los Ortega Murillo. Decenas de miles de nicaragüenses estamos perdiendo nuestro empleo, ingresos y negocios, mientras los precios suben, los impuestos aumentan y el régimen se cruza de brazos. Las y los nicaragüenses nos empobrecemos cada día más. Decenas de miles de nicaragüenses estamos enfermando por el coronavirus y nos vemos obligados a pagar la atención médica, a comprar medicinas y oxígeno, porque los centros de salud están sobrepasados y los hospitales están llenos. Tenemos a casi 90 presas y presos políticos en las cárceles, muchos de ellos enfermos. Las amenazas de muerte y el acoso policial no cesan. Los Ortega Murillo continúan alentando el odio y la confrontación entre nicaragüenses. La dictadura de Ortega y Murillo es la única responsable de todo este dolor y sufrimiento, pero vamos a ponerle fin. Unidos podemos derrotarla, porque juntos somos invencibles. Aseguran que el movimiento renovador sandinista continúa trabajando dentro de la UNAP para presionar la salida del gobierno. Hacen público por tercera ocasión su llamado a firmar en el menor tiempo posible los estatutos para conformar la gran coalición. Por eso respaldamos que la coalición nacional avance rápido en el camino de la unidad de todas las fuerzas
para enfrentar la pandemia, liquidar la dictadura. Para Acción 10, Valesca Rivera. Continuando con más noticias, las diferencias en la oposición nicaragüense son parte de la fractura eterna e incapaz de tomar acuerdos, afirmó el politólogo José Antonio Peraza, quien cuestionó además que priman los intereses personales. La oposición no ha aprendido de los errores del pasado. Aprovechando esa diferencia, Ortega llegó al poder por la mínima. Luego maniobró la Constitución con sus cómplices y cuando le prohibía ser reelecto, logró establecerse 2 periodos más. 13 años han pasado y la oposición continúa en el mismo fango, a juicio del analista político José Antonio Peraza. Estamos ante, como te digo yo, el teatro de lo que nosotros hemos conocido en los últimos 40 años, ¿no? Una oposición débil, incapaz de tomar acuerdos, donde los intereses personales o de grupo o de sector privan sobre los intereses grandes del país. Esa es la fractura eterna de Nicaragua, ¿no? Siempre hay 2 versiones o 3. La pandemia empeoró la imagen de Ortega y también de la oposición en un año preelectoral. Porque si vos oís a los opositores, todos dicen que todos están por la unidad, que todos están listos a deponer todos sus intereses, que todos están listos a hacer lo mejor por el país, pero a la larga nadie depone y siempre siguen los elementos fundamentales de la división, ¿verdad? Que es la desconfianza, la exclusión, etcétera, etcétera, que no es nuevo, ¿no? Toda la vida lo hemos vivido. Los nicaragüenses que salieron masivamente a las calles en el 2018 no obedecieron a convocatorias de partidos políticos ni de organizaciones opositoras. Son autoconvocados que han puesto en tela de duda a todas las opciones políticas del país. Si no hay unas reformas profundas, o por lo menos aceptables para que haya una elección libre, posiblemente la gente se abstenga. Si hay una división con 3 liderazgos o 2 liderazgos fuertes, posiblemente podemos dividirnos mitad y mitad o 3 tantos. Si hay un liderazgo fuerte y hay una claridad de cuál es la verdadera oposición, yo creo que no va a haber ningún problema. Pero como oposición uno no se puede jugar esos temas. Es como la gente que me dice, ¿qué pasa si Ortega muere mañana? Sí, pero uno no puede calcular o uno no puede diseñar su estrategia política sacándose con, a ver, ¿cómo se llama eso? Con los imponderables. Uno no puede jugar a la política esperando sacarse la lotería, porque no es así. Uno debe fundamentar su estrategia en cosas concretas. Mientras la oposición continúa entretenida en sus eternas diferencias, la comunidad internacional está unida condenando al gobierno de Daniel Ortega y el sufrimiento del pobre cada día es mucho mayor. Willy Narváez, Acción 10. Este miércoles 24 de junio, durante una reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA, será incluida, entre otros puntos, la situación que atraviesa nuestro país. 5 días después que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó al embajador de Haití, quien posee la presidencia pro tempore del organismo, una sesión extraordinaria para abordar el tema de la situación de Nicaragua, dicha reunión virtual se llevará a cabo este próximo miércoles 24 de junio. Según informa el organismo en la página web, se realizará a las 10 de la mañana. Durante la sesión extraordinaria se abordarán también el tema del COVID-19 y se realizará un acto de conmemoración por el Día de los Niños y Jóvenes de las Américas. Almagro, a través de una carta, informó que, invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, solicitaba dicha sesión extraordinaria y agregó en la misiva que ya se ha dialogado con el gobierno del presidente Daniel Ortega, oposición y la sociedad civil a efectos de encauzar el diálogo político con el objetivo de alcanzar una reforma electoral que permita al país realizar elecciones libres, transparentes y con observación internacional. María Esther Ordóñez, Acción 10. Para el analista político Eliseo Núñez, la reunión de este miércoles demuestra que la OEA mantiene su atención sobre Nicaragua y que el organismo continuará la presión contra el presidente Daniel Ortega. Según lo acordado por la Secretaría General de la OEA, esta estará sesionando este próximo miércoles 24 de junio para analizar de nueva cuenta la actual situación que se vive en Nicaragua. Sobre esto nos habla el analista político Eliseo Núñez, quien asegura que durante dicha reunión podrían dar inicio a más presiones para el gobierno de Ortega. Creo que la reunión de la OEA es esencialmente informativa.
pero podemos esperar que comience a activarse ya el mecanismo que tanto se ha esperado, que es el mecanismo mediante el cual se condenaría al gobierno de Ortega por violación a los derechos humanos, y esto daría paso a su salida del sistema interamericano. Si bien dicha reunión podría ser solo informativa, estas posibles presiones, a consideración del experto, podrían ser suficientes para la desembocadura de reformas electorales justas. Que puede provocar las reformas electorales para que tengamos elecciones libres, transparentes y justas en Nicaragua en el año 2021. De no ser así, las elecciones serían básicamente ilegítimas y Ortega entraría en una situación similar a la que está Maduro en Venezuela. Hacía tiempo que, debido a la actual pandemia por COVID-19, este ente diplomático no realizaba sesiones para tratar la vigente crisis en el país, o por lo menos así era hasta este próximo miércoles. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Nicaragüenses que desde hace días permanecían varados en Paso Canoa, luego que Costa Rica les permitió el paso. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Un grupo de nicaragüenses que salió de Panamá el pasado 20 de junio con la intención de llegar a su país natal, agradecieron a las autoridades de migración de Panamá, quienes se encargaron de realizar la gestión para llegar a su destino, después de permanecer 2 días retenidos en la frontera entre Costa Rica y Panamá. La gestión hicieron lo más breve posible por nosotros. Se lo agradecemos de por vida. Gracias. Gracias. Estamos muy agradecidos con las autoridades de la Policía Nacional, con las autoridades de inmigración y con las autoridades de Senafron. Muy agradecidos con los medios de comunicación que se movieron por nosotros, que estuvieron aquí desde el primer momento. Muy agradecidos por todo. Los nicas a bordo de un autobús aseguraron que 18 de los 20 compatriotas han logrado continuar con su viaje. Gracias al Señor ya salimos. Le damos gracias, señor Rafael, a usted y al Grupo Arena por el apoyo que tuvimos. Le informamos también que del grupo que agarró Migración de Costa Rica, llevamos 4 con nosotros en este bus. Por lo tanto, somos 18 por todos. Le agradecemos a todas las autoridades por ayudarnos. Muchísimas gracias de todo corazón a todos. El pasado 20 de junio, los nicaragüenses dijeron que si no lograban que se les permitiera continuar con su camino hacia Nicaragua, harían huelga de hambre, porque necesitan venir a nuestro país con sus familias. María Esther Ordóñez, Acción 10. La diáspora global nicaragüense cuestiona el trabajo de los consulados por su falta de respuesta a los compatriotas que piden les permitan el ingreso a Nicaragua tras quedar varados en distintos países. Las autoridades panameñas celebran el retorno de sus connacionales a través de vuelos humanitarios, tras quedar atrapados en distintos países por la pandemia. En cambio, el gobierno de Nicaragua se ha hecho de la vista gorda con la petición de los compatriotas, más de 500 que desean regresar. Vicente Santamaría, de la diáspora global nicaragüense, se refirió al drama de estos nicaragüenses. No se está dando ningún tipo de atención consular a los hermanos que están volados fuera de Nicaragua. Parece que tenemos consulados de gratis, tanto en Panamá como en Costa Rica, porque nadie ha tenido una cercanía hacia ellos y nosotros hemos tenido comunicación con los representantes de la diáspora, tanto en Panamá como en Costa Rica, y nos están diciendo que están completamente desatendidos. Muchos compatriotas han logrado ingresar al país por puntos ciegos ante la negativa del gobierno de permitirles retornar. El drama crece cada día. Consideramos necesario también de que el gobierno de Nicaragua empiece a hacer gestiones legales con los gobiernos de la región para quitar esa xenofobia que se está presentando con nuestros hermanos nicaragüenses, producto de que este gobierno no ha tomado las medidas necesarias para poder contrarrestar el tema de la pandemia con nuestros ciudadanos. Y esto ha llamado a los gobiernos de la región a decir que nosotros, los nicaragüenses, somos portadores del COVID-19 sin tener pruebas. Nadie, absolutamente nadie es portador del COVID, hasta mientras tanto no se les pruebe lo contrario. Si hay un examen que se puede realizar de forma rápida y el gobierno lo tiene en sus manos, pues que se lo realicen a los hermanos nicaragüenses para poder tener el ingreso.
La semana pasada la CIDH exhortó al gobierno de Nicaragua para que permita el retorno de los connacionales. En Bluefields, familiares de estos incluso se vieron obligados de salir a las calles a protestar. Willy Narváez, Acción 10. 2 ondas tropicales generarán lluvias durante las próximas horas, principalmente en el Caribe norte del país, informó este lunes expertos en cambios climáticos del Centro Humboldt. Más lluvias en las próximas horas. Es el pronóstico que brinda el especialista Agustín Moreira del Centro Humboldt. El especialista explica que dichas precipitaciones serán ocasionadas por 2 nuevas ondas tropicales que estarán ingresando en territorio nacional. Mantenemos que la onda tropical número 8 estará sobre el territorio nacional con mayor incidencia desde Honduras hacia la zona del suroeste de Nicaragua, generando pues algunas condiciones de lluvia y que tiene efectos polvos del Sahara. La número 9 se acerca de las Antillas Menores hacia las zonas del Caribe nicaragüense, y para el día 24 mantenemos pues que el acercamiento de la onda tropical número 9, que aceleradamente está llegando para el día 24 a amanecer 25. A pesar de haberse registrado lluvias en horas de la tarde de este lunes, Moreira explica que las próximas serán de alguna manera frenadas en cierto grado debido a la actual condición de los vientos del Sahara, que se mantienen estacionados en el Caribe nicaragüense. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Desmejora la salud del obispo de la diócesis de León, Bosco Vivas Robelo. La Conferencia Episcopal de Nicaragua pide a los feligreses oraciones por su salud. El obispo emérito de León, Bosco Vivas, fue intubado este fin de semana a causa del COVID-19. Su estado de salud ha desmejorado, por ello Monseñor René Sándigo solicitó en la Eucaristía celebrada el pasado domingo elevar oraciones por el estado del sacerdote. Algunas fuentes confirmaron que en los últimos días presentó complicaciones respiratorias. Él continuó hospitalizado luego de ser ingresado el pasado 15 de junio. Se ha reportado el fallecimiento de al menos 5 sacerdotes en relación a la pandemia, entre ellos Francisco Solano, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Granada. Estos casos se han registrado pese a que la Iglesia cerró sus servicios religiosos al iniciar la pandemia y se extreman medidas como oficiar bautizos solo en ocasiones extremas, como la agonía, entre otras. Para Acción 10, Valesca Rivera. La vicepresidenta de Nicaragua informó este lunes sobre el inicio de las teleclases a partir de julio, sistema con el que las autoridades de educación intentarán reforzar el proceso de aprendizaje de cara al segundo semestre del año escolar. En su intervención diaria en medios oficialistas, la vicepresidenta Murillo mencionó que este próximo 29 de junio se inicia con el reforzamiento escolar a través de la televisión, esto con el fin de reforzar a más de un 70% de alumnos que dejaron de asistir de forma presencial a las aulas de clase, producto de la pandemia. El segundo trimestre y entrar a la fase de reforzamiento escolar por los medios audiovisuales. A través del Canal 15, el Canal 6, hemos preparado un programa especial para fortalecer y actualizar los conocimientos de estudiantes en todo el país. Este reforzamiento y nivelación será a través, decíamos, de los canales de televisión, y vamos a estar en Canal 15. También informó sobre las enfermedades que más muertes ha causado en las últimas semanas. La epidemiología nos reporta el Ministerio de Salud 6 casos positivos de dengue en la semana, 16% menos casos de neumonía, pero sí aumenta el número de fallecidos. En el mismo periodo del año pasado llevamos 134% más. Malaria, 10% menos que la semana anterior, de 15.541 casos este año, disminución de 62% en relación al año pasado, mismo periodo. Pero no mencionó cuáles son las últimas cifras sobre el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Continuamos con más de Acción 10. Mantener nuestras manos limpias es una de las formas más efectivas de evitar el contagio por coronavirus. Pero, ¿cómo se protegen los trabajadores que se ganan la vida limpiando de basura nuestras calles? Christopher Guevara nos amplía. Cada día que pasa nos enfocamos en los riesgos que enfrenta cada profesional de acuerdo a sus características y funciones. Hay un sector que está siendo puesto en el olvido y es el de los trabajadores de la alcaldía,
quienes se encargan de recolectar la basura día tras día. Por sí, ya este oficio representaba un alto riesgo de contagio de enfermedades. El grado aumenta en el contexto de crisis sanitario que enfrentamos. Estamos en un momento crucial si de cuidado frente a la pandemia se trata. Las probabilidades de ser infectados incrementan cuando estamos en contacto con distintas superficies que posiblemente retengan al virus. La faena de estos trabajadores empieza a las 6 de la mañana. Y literal, están en el blanco de la pandemia cuando su cuidado para hacerle frente no es el adecuado. Es obligación de la institución proporcionarle los elementos necesarios para evitar que su personal resulte contagiado. Así lo explica el abogado Isidro Trujillo. Abordando el tema desde el ámbito jurídico laboral, nos encontramos que estos ciudadanos que recolectan la basura en todos los municipios del país, que son trabajadores de servicios municipales, viven a diario un riesgo profesional, de acuerdo a lo que establece el Código del Trabajo, la Ley 185, en el artículo 109. Esta misma norma jurídica establece en su artículo 17, inciso D, y el artículo número 100, de que todo empleador tiene la obligación de adoptar medidas preventivas necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y la integridad física de sus trabajadores. Hasta el momento los trabajadores siguen exponiendo sus vidas por la falta de apoyo y de interés al no proporcionarle entre ellos mascarillas, guantes y caretas considerados por especialistas como recursos necesarios para protegerse. Si lo abordamos desde el punto de vista jurídico penal, el artículo 159 del Código Penal, la Ley 641, nos establece tipos penales como exposición y abandono de persona. Y nos dice que quien exponga al peligro la vida o la integridad de alguna persona será sancionada con una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces hay responsabilidad penal sobre la persona que deliberadamente no cumpla con la obligación de garantizar los medios necesarios para la protección de los trabajadores de acuerdo al tipo de actividad que están realizando. En síntesis, ser recolector de basura es una actividad bastante ingrata, difícil y riesgosa. Sin embargo, su rol es clave para el bienestar de la comunidad y por ello deben exigir que los superiores les garanticen las condiciones de trabajo adecuados. Christopher Guevara, Acción 10. La pandemia de COVID-19 continúa acelerándose en el mundo con 1 millón de casos señalados en solamente 8 días, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, quien considera que la mayor amenaza es la falta de solidaridad y de liderazgo mundial. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha alertado este lunes que la pandemia de coronavirus sigue acelerándose, al tiempo que subrayó que las naciones deben trabajar juntas por la seguridad mutua. Ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Esta es una lección que debemos aprender de nuevo, añadiendo que ningún país puede combatir esta pandemia solo y que la mayor amenaza no es el virus, sino la falta de solidaridad y de liderazgo mundial. Mientras tanto, la nación más afectada por la pandemia, Estados Unidos, alcanzó las cifras de 2.278.373 casos confirmados y de 119.959 fallecidos por la enfermedad. De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, Nueva York, donde la epidemia parece ya controlada, se mantiene como el estado más golpeado en Norteamérica, con casi 400.000 casos confirmados y 31.083 fallecidos, una cifra solo por debajo de las de Brasil, el Reino Unido e Italia. Brasil rebasó este domingo la barrera de los 50.000 muertos tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar los 50.608 decesos, a poco más de 3 meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías Regionales de Salud. Las cifras apuntan que el virus sigue avanzando aceleradamente en Brasil y los especialistas alertan de que la pandemia todavía no alcanzó su pico en ese país de dimensiones continentales y unos 210 millones de habitantes. En Perú se ha informado que el número de muertos superó los 8.000 por el nuevo coronavirus a pocas horas de la reapertura este lunes de los centros comerciales tras 99 días de confinamiento, según informó el Ministerio de Salud. La cantidad de víctimas mortales se incrementó a 8.045
35, un alza de 184 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa de Rusia y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Rusia trabajan en la fabricación de una vacuna con la que, según científicos, se prevé que proporcionará inmunidad contra la infección por coronavirus durante al menos 2 años. El enfoque utilizado en el desarrollo de la vacuna se basa en la creación de contenedores de adenovirus para la entrega del gen necesario que codifique la proteína del corona en el virus. La vacuna se administra 2 veces. Además, el mismo gen se introduce en diferentes portadores, lo que hace posible no solo obtener inmunidad protectora, sino adquirirla para un periodo prolongado de tiempo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró la primera fase de un hospital destinado a atender pacientes con COVID-19. Detalles en el siguiente reporte. La primera fase del Hospital El Salvador ya es un hecho. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció su apertura a través de una cadena nacional de radio y televisión. Esta fase está situada entre los pabellones 1 y Centroamericano del ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Cuenta con 105 camas para unidad de cuidados intensivos y 295 para la unidad de cuidados intermedios. Que es una gran obra para nuestro país y va a ser un legado de este gobierno, y va a ser un legado para nuestro país, El Salvador, y va a ser un legado para las próximas generaciones, que además hemos decidido que lo vamos a dejar permanente, porque hay tanta inversión en este lugar que sería absurdo quitarla cuando pase la pandemia, primero Dios pronto. Sale mejor seguir expandiendo esto y hacer esto el mejor hospital. Bueno, ahorita ya, cuando terminemos la tercera fase, va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID. La primera fase del hospital número 31 en el sistema público del país tiene 6 subestaciones y plantas eléctricas, además de equipo de aire y oxígeno. La inversión es de $25 millones. Este lugar se nos puede ir el internet, porque eso sí no hay backup, pero no se nos puede ir la luz. Tenemos 6 generadores de energía eléctrica listos por si se va la luz, que además hay una subestación, pero si se va la luz, inmediatamente se encienden los 6 generadores gigantescos de energía para mantener las 1000 unidades de cuidados intensivos funcionando. No se puede ir el agua, porque este lugar tiene su propio pozo de agua y su propio bombeo con esa misma energía y con esas plantas que suplantarían la energía en caso que se fuera. Esperábamos que el hospital comience a funcionar en estos días que continúan, ¿verdad? El objetivo es que de manera inmediata se esté dando la atención. Ya tenemos el área hospitalaria, tenemos los equipos, tenemos todo lo que se necesita para el funcionamiento, y ustedes van a ser testigos de cómo se va haciendo de manera controlada la atención en salud de estos pacientes. El equipo va a ser trasladado, como lo anunciaba el presidente, el equipo de manejo del Hospital San Rafael va a ser trasladado. Es un equipo que ya cuenta con o que ya está familiarizado con el manejo de esta enfermedad, y sobre todo trabajando en equipo se puede avanzar mucho más fácil. En total serán 3 fases del Hospital El Salvador. El presidente Bukele aseguró que será el más grande de Latinoamérica para atender pacientes de COVID-19 y que ayudará a descongestionar el Sistema Nacional de Salud en la lucha contra la pandemia, que está a punto del colapso. Y si ni Dios lo quiera, llegamos a llenar esa capacidad, que sería 400 más las 157, estaríamos hablando de 557 unidades de cuidados intensivos. Ya va a estar lista la segunda fase con otras 400 unidades de cuidados intensivos. Y si eso se llegara a llenar, primeramente Dios, no lo ocupemos y que nos critiquen que lo hicimos de más y que no fue necesario. Ojalá esa sea la crítica. Pero si lo llegáramos a necesitar, viene la tercera fase con las 200 unidades de cuidados intensivos adicionales para llegar a 1000 y 1000 camas de cuidados intermedios adicionales, llegando a 2000 camas, 1000 de cuidados intensivos y 1000 de cuidados normales. El Hospital El Salvador será el primero en la región latinoamericana en tener inteligencia artificial especializada en emergencia. Las autoridades informaron que la inversión total de este proyecto en tiempo de la pandemia será de $70 millones. Siguen en aumento las muertes y contagios por COVID-19 en la región centroamericana. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez.
88.118 casos por COVID-19 han sido confirmados en Centroamérica y República Dominicana. El SICA informa que de estos permanecen activos 47.124, ya que han logrado recuperarse 38.643, mientras el número de fallecidos es de 2.251. En el detalle por país, República Dominicana continúa siendo el más afectado. Registra 669 fallecimientos, 27.370 casos y se han logrado recuperar de la enfermedad 14.359. En Panamá se ha informado de 501 víctimas fatales, 26.030 contagios y permanecen activos 11.170. En Guatemala continúa el aumento de infectados, ya que se contabilizan 13.145 y han muerto 533. Honduras indica de 12.769 casos y el número de víctimas mortales se ubica en 363. El Salvador contabiliza 4.808 contagios y 107 fallecidos. En ese país se han logrado recuperar de la enfermedad 2.655. Costa Rica reporta 2.213 infectados por COVID-19 y las muertes las mantienen 12. Nicaragua indica de 1.667 contagios confirmados y el deceso de 64 personas, mientras Belice mantiene 3 casos activos de los 22 que se han confirmado en la nación, donde además han fallecido 2 ciudadanos. María Cerro Ordóñez, Acción 10. Momento de pausa, ya volvemos.